Hola mi gente, hoy vamos a hablar de qué se necesita para emprender. Para hacer un emprendimiento no es algo que se hace al azar. Un emprendimiento implica todo un esfuerzo planificado. Mucha gente no entiende que para poder hacer un emprendimiento se requiere una base sólida y esto implica motivación, dominio personal, autoconfianza, buenas relaciones interpersonales, direccionamiento correcto y una buena dosis de humildad. Hablo de una buena dosis de humildad porque a lo largo del camino el emprender no es un camino plano y entonces vamos a encontrar tropiezos y debemos ser humildes para asimilar esos procesos. Y quisiera hoy, a ti que me está viendo, que eres emprendedora, que eres emprendedor, o una ama de casa que tiene un sueño en la mente, quisiera hoy compartir contigo cuáles son esos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta antes de iniciar un proceso de emprendimiento. La primera parte que debemos tener en cuenta para iniciar un proceso de emprendimiento es estar abierto al aprendizaje. En cualquier momento de la vida, en cualquier etapa que estemos, siempre va a ser importante, antes de dar el paso, de dar ese paso dantesco, esa transición de dejar de ser un empleado, dejar de ser colaborador de una empresa, es importante que estemos abiertos al aprendizaje. Antes de dar el salto y convertirnos en el ideólogo de nuestro propio proyecto, es importante que nosotros podamos estar en un proceso de aprendizaje, en un proceso de apertura. Por muchos conocimientos que podamos tener en un área determinada de la vida, en un área profesional, siempre vamos a requerir seguir aprendiendo, seguir creciendo. Los tiempos están cambiando. Las cosas que hoy hacemos probablemente mañana no van a dar los mismos resultados. La que hacíamos ayer hoy ya no dan resultados. Entonces es importante que estemos en una apertura de aprendizaje, en una apertura de crecimiento, en una apertura de involucrar nuevos conocimientos, nuevas herramientas para que podamos hacer uso de ellas en el ejercicio de nuestro negocio. Entonces, el primer punto antes de emprender un negocio es estar abierto al aprendizaje. El segundo punto que debemos tener en cuenta es mantén el optimismo. Mientras llega tu proyecto, no pierdas el entusiasmo y la inspiración. Mantente positivo y orientado al logro de tu meta. No pierda la fe en lo que crees. Es posible que existan elementos y personas distractoras, desanimadoras, y estas personas que nos desaniman aún antes de iniciar el proyecto pueden ser parte de nuestra propia familia, amigos cercanos, personas, compañeros de trabajo, que cuando queremos emprender nos quitan ese impulso y nos dicen, mira, tu emprendimiento no va a funcionar. Entonces, ante esas situaciones nosotros debemos mantener la fe en el proyecto que tenemos. Antes de iniciarlo es importante mantener ese optimismo, esa actitud positiva frente al proyecto. Vamos a necesitar esa actitud no solamente antes de iniciar, sino cuando iniciemos el proyecto y después que lo desarrollemos, mantener una actitud positiva, una actitud optimista frente al proyecto nos va a permitir sostener el proyecto en el tiempo. En el futuro vamos a necesitar también siempre estar automotivándonos para enfrentar las adversidades del camino. El tercer elemento importante para que debemos tener en cuenta antes de iniciar un proceso de emprendimiento es tener un plan de ahorro. Ahorrar dinero siempre es una medida inteligente. Contar con recursos para el proyecto es vital. Todo negocio para iniciarse y sostenerse a lo largo del camino necesita recursos humanos y recursos financieros. Y aún para el recurso humano necesitamos tener recursos financieros. No podemos contratar las personas ideales para nuestro proyecto si no hay recursos. Debemos, antes de iniciar un proyecto, tener un plan de ahorro básico. Por lo menos un 10% de lo que ganamos, en la medida de lo posible, debemos invertirlo en lo que es todo un plan estructurado para desarrollar el proyecto posteriormente. El plan de ahorro es vital y en otros programas posteriores vamos a hablar de lo que es la inteligencia financiera personal y lo que es la inteligencia financiera familiar, pero hoy yo quiero hablarte de ese plan de ahorro destinado al proyecto de emprendimiento, aunque vas a necesitar probablemente fuentes de financiamiento de otras fuente de otros recursos, de otras entidades, pero el plan de ahorro es esencial. Así que el punto 3 es clave al momento de iniciar o querer iniciar un proceso de emprendimiento. Punto 4, establece relaciones intencionales. ¿Qué significa esto? Vivimos en un mundo
donde imperan las relaciones y el apalancamiento. Sin buenas relaciones no es posible el éxito en cualquiera de su forma. Si queremos desarrollar un emprendimiento sostenible en el tiempo, que sea próspero y que pueda también crecer, que pueda expandirse, es necesario mantener relaciones humanas intencionales. De manera que si tienes el propósito de establecer tu negocio, ve pensando con quiénes te quieres relacionar. Ve pensando cuáles son la gente que tiene negocios similares a los tuyos y comienza a involucrarte con ellos, a visitarlo para que conozca cómo funciona el negocio que tú quieres establecer. Es posible que en tu ciudad existan personas que hacen lo mismo que tú haces, o quizá tengas que desplazarte a una ciudad vecina que esté cerca de la ciudad donde vas a operar, pero cualquiera que sea la circunstancia, comienza a relacionarte con la gente, con los suplidores, con los clientes, con las personas que se interesan en el tipo de negocio que tú haces. Así es que te dejamos estas 4 recomendaciones hoy para que puedas iniciar un proceso de emprendimiento y pueda tomarlo en cuenta antes de emprender. Recuerda estos 4 consejos antes de iniciar un negocio de emprendimiento. Número 1, abierto al aprendizaje. Número 2, mantén el optimismo. Número 3, ten un plan de ahorros. Y número 4, establece relaciones interpersonales. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Soy Eliseo Ureña, consultor empresarial y desarrollador de equipo. Que Dios te guarde.